discurso del presidente, que es la inseguridad. Saben que la noticia generó bastante polémica, esa noticia que habla de que la justicia condenó a un comerciante que había matado al delincuente que lo vino a robar e hirió al que estaba con él. Es una rapiña que tuvo lugar el 11 de octubre pasado. Se entendió que no fue legítima defensa. Y esto, por supuesto, hizo arder las redes. Vamos al informe. El hecho había ocurrido en horas de la noche del jueves 11 de octubre del año pasado. Allí, en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 43800 de la ruta 32, próximo a la ciudad de Santa Rosa, en el departamento de Canelones. Dos delincuentes llegaron en una camioneta que en su parte trasera traía una moto. En el robo se hicieron con la caja registradora y productos como whisky y cigarros. Cuando escapaban, el propietario del local disparó contra uno de los delincuentes, que era quien se llevaba la caja registradora, y el delincuente falleció de un tiro en el tórax. El otro delincuente logró fugar. Este viernes, la Fiscalía logró en un fallo abreviado, tras lograr un acuerdo con la defensa, condenar al comerciante a 5 años de prisión, de los cuales 13 meses serán de prisión efectiva y el resto de la condena la cumplirá con libertad vigilada. Nos está acompañando en este segmento del programa el abogado y ex juez Juan Carlos Fernández Lecchini. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Habría usted fallado igual? Este tema es difícil, digamos. En primer, o de base, es el tema de si la propiedad puede defenderse mediante el Instituto de la Legítima Defensa, ¿no? Esta es la gran discusión primera. Perdone, que ya lo interrumpa, perdone. ¿Es la gran discusión primera? ¿Está seguro que ya es un tema exclusivo, que queda circunscrito a lo que es la defensa de la propiedad privada? ¿Hoy un delincuente armado, acaso, no atenta también contra la vida humana? ¿No está implícito que en la pugna por la propiedad del otro también te pueden matar? Bueno, lo que pasa es que no sé si... No conozco a detalle el caso, pero por lo que leí, las personas ya se retiraban, ¿no? Sí. Y entonces el propietario dispara. Sí. Entonces, parecería que él está defendiendo más su propiedad, en este caso, que su vida. Pero el tema es, ¿la propiedad privada es defendible con legítima defensa? Yo pienso que sí. El problema es, en este caso, de detalles. ¿Cuánto se llevaban estas personas? ¿Con qué frecuencia le ocurre a esta persona esto que le ocurrió en esta ocasión? Porque si me ocurre todos los días y el Estado no puede defenderme, de alguna manera tengo que defenderme. Aún así, desde la perspectiva que usted plantea inicial, tampoco estaría configurando un caso de legítima defensa, porque por más que me pase todos los días, le estoy disparando a alguien que se está yendo. Entonces no sería legítima defensa. No, en este sentido, si el daño patrimonial es irreversible para la persona, digo, de un solo golpe o por la acumulación de golpes, ¿sí? Entonces yo puedo estar aceptando la legítima defensa. ¿Y quién define lo que es irreversible o valioso para otra persona? Bueno, pero es el problema de la justicia todas las tardes, ¿no? Es el problema de la justicia todas las tardes. Es decir, bueno, esto lo incluyo dentro del instituto jurídico de que se trate o no lo incluyo. ¿Qué pasa? A mí me da la impresión de que en este caso también ocurre, en cualquiera de las apreciaciones, también ocurre la atenuante de la provocación, porque la persona que viene armada a mi negocio y me roba, está cometiendo un acto injusto contra mí, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, aunque no tuviera legítima defensa, yo tengo provocación. Entonces, un delito de homicidio, aún un delito de homicidio, merecería probablemente una pena menor incluso de la que se estableció en este caso, ¿sí? Pero el tema es, si aplicamos legítima defensa, ya no merece ninguna dosis de pena, ¿sí? Y bueno, tal vez la pregunta que le puedo hacer reformulando la situación es si hoy, a la hora de interpretar información, que es la que reúne Fiscalía, obviamente,
porque Fiscalía entendió, y lo mismo el juez, la jueza, ¿no?, que falla, o juez, no sé qué fue, Mónica Castro fue una jueza, ¿no? Entiende que efectivamente, no, Mónica Castro fue la fiscal, jueza, no sé quién fue finalmente, pero entiende que no se configuró legítima defensa por el mero hecho de que los delincuentes se estaban yendo, es decir, que no parecía no estar en riesgo la vida ni del comerciante ni de otros clientes. Bien, yo insisto en preguntar si a la figura de la legítima defensa no merecería una revisión a la luz de los hechos y la inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Donde se están yendo, sí. ¿Te sorprendería que hagan así y te disparen? Entonces, no me puedo adelantar por las dudas para no ir preso yo. Por otro lado, si no pasa nada cuando las personas reaccionamos así, estamos muy cerca de él, arréglese como de, ¿no? Más allá de eso, de una justicia por mano propia, donde ya la justicia deja la mira pasar. Pero a ver, insisto, ¿no habría que buscar una revisión de la figura o no? Bien. ¿Qué opina usted y qué opina el panel sobre ese planteo? Yo creo que una revisión legal no es necesaria. Es necesario porque con una interpretación correcta entonces se puede llegar a una solución satisfactoria. En un caso parecido, porque esta fue en realidad la pregunta, en un caso parecido, mi juzgado resolvió el procesamiento sin prisión de la persona. Bien. Y después, al final del proceso, se le borró el antecedente, se le aplicó la suspensión condicional de la pena. En definitiva, desde el punto de vista, del derecho penal fue una exculpación de la persona. Sí. ¿Sí? En un caso muy parecido, además, porque el asaltante se estaba yendo y no parecía comprometida de inmediato la vida del comerciante. Pero entonces, si nos quedamos entregados o librados a la suerte interpretativa de cada juez del caso, va a ser muy injusto. ¿Por qué dice usted que no habría que revisar la norma y que alcanza con la interpretación? No, yo creo que basta con una interpretación más racional. O sea que no fue una decisión racional la de este fallo judicial. Y a mí me parece, en todo caso me parece excesivo. Bien. Me parece excesivo incluso el año de prisión. Sí, porque recuerde que fue 4 años, pero por juicio abreviado se hizo el arreglo de que el comerciante se declara culpable, lo que no significa que se sienta culpable, ¿no? Se declara culpable, es decir, entiende que acepta entender que no cuadró su accionar dentro de lo que es la legítima defensa, y contra eso, bueno, 1 año de prisión efectiva y después libertad vigilada, que habrá que ver qué es eso. Pero permítanme hacer la misma pregunta que le hacía a usted, Lequini, a los panelistas. Si la legítima defensa habría que revisarla, ¿no? Porque así fue bien claro el ejemplo que dio el ex juez. En un caso muy similar se exculpa al comerciante, ¿no? En este caso se le termina procesando y condenando. ¿Qué pensás, Miguel? A ver, yo creo que sí, que habría que revisarla. Yo estoy acostumbrado a cubrir hechos policiales. He estado en lugares donde comerciantes han sido víctimas de violentas rapiñas por parte de delincuentes que han actuado armados. Y, por ejemplo, siempre queda esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué no disparó? Y no sé por qué no disparó. Queda como esa sensación extraña. Yo creo que a veces, sé que es muy polémico lo que yo voy a decir, pero a veces en la discusión nos olvidamos que estamos hablando de delincuentes y trabajadores. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Acá estamos hablando de un delincuente que fue acompañado de otro delincuente, que fue armado. Con un objetivo bien claro. Que fue a robar y que tenía un objetivo bien claro. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Si hablamos de legítima defensa, bueno, en una situación o en otro contexto, tal vez hay algunas interpretaciones que le podamos dar que no son las mismas que en este caso. Suena raro decir que un comerciante fue procesado con prisión por matar a un delincuente que fue a robarlo, que fue armado, que tenía el arma cargada. Yo creo que habría que revisar la norma, no solamente para los civiles, para la población en general, también para la policía. Porque vos te imaginás
que si estamos hablando de este caso y estamos dejando librado al azar la interpretación de un fiscal, la interpretación de un juez, en un hecho que se da de un ciudadano normal, no podemos olvidar que esto también le pasa a los funcionarios policiales todo el tiempo. Si un funcionario policial hubiese estado en ese lugar y tenía la posibilidad de interferir en la situación y hubiese disparado, en vez de disparar, el comerciante hubiese disparado a un funcionario policial, ¿hoy tendríamos un policía procesado con prisión? Alejandro. Bueno, la verdad yo no me siento en condiciones de responder si la norma tal como está debería ser revisada o es una cuestión de interpretación. Lo que sí tengo la convicción de que una misma norma sea vista con ojos distintos según el juez de la causa, no es para este caso de delito, sino que forma parte de cómo funciona el sistema. No, Juan Carlos, no sería la primera vez que ante delitos similares, no solo de estas características, un juez actúa de una manera y otro juez actúa de otra, ¿verdad? No, pero hay una... Pero ¿se entendió lo que pregunté? No, pero no se el problema es que no hay una... Hay una forma de interpretar bastante monolítica este artículo 26 del Código Penal. Yo lo que digo es que habría que interpretarla de otra manera. No es que un juez va a interpretar una cosa y otro otra. Casi todos interpretan lo mismo. Yo lo que creo es que todos deberían pasar a interpretar la norma de una manera un poco más... a favor del ciudadano, como dicen ustedes, sobre todo para librar a la persona... Doctor, pero yo me aferro a lo que dice Alejandro, por ejemplo, y si... que si a este ciudadano, que preguntaba Alejandro, que si a este ciudadano le hubiese tocado a usted, seguramente no iba a procesar con prisión. Me explico, porque usted recién decía que en un hecho similar usted había... Sí, pero yo no iba a durar mucho tampoco ahí interpretando la norma de esa forma. ¿Me explican? O sea, se están necesitando instrucciones de interpretación de la norma. Bueno. Esperen, Alejandro no había terminado el punto. A ver si puede terminar. No necesariamente, me das pie, Juan Carlos, no necesariamente entonces la forma en que tú interpretes es la correcta, ¿verdad? No. Se puede manejar esa... No. Peregrina posibilidad también, ¿no? Las mayorías no siempre aciertan. Sí, pero las minorías iluminadas quizás tampoco, ¿no? No. Bueno, claro, hay que ver en qué estamos, ¿no? Bueno, y otra cosa que yo sí había aprendido de ustedes, y es que en general cuesta mucho opinar sobre algo sin haber visto el expediente, ¿no? ¿Qué fue lo que empezaste diciendo? Curiosamente, sin haber visto el expediente, entendés que tu colega se equivocó, lo que a mí me llama un poco la atención. Pero en todo caso... yo hago consideraciones generales. Me fui un poco del caso y fui a las consideraciones generales. Creo que el artículo 26 del Código Penal debiera ser interpretado con otra óptica por la mayoría de los jueces. ¿Qué otra óptica? Y me fui... ¿Qué otra óptica? Bueno, lo dije recién, en defensa un poco del ciudadano. Sobre todo, ¿por qué? Porque el ciudadano... Si va a ser condenado, va a ser inmerso en el perversísimo sistema penal uruguayo actual. Y va a ser desocializado, ¿sí? Bueno, acá Juan Carlos introduce, y prometo que termino, otro asunto. Está funcionando tan mal el sistema carcelario, ¿verdad?, que quiero apuntar a eso, que de alguna manera estaríamos sobrecastigando a ese individuo. Con lo que estamos provocando una implícita injusticia. Mirá, para no mandarlo a este lugar que es tan horrible, nos puede ocurrir que no apliquemos la norma. A mí me parece que en estos casos, me remito al principio que yo hasta hoy abracé, y es que es muy difícil opinar sin el expediente, y es un principio que yo aprendí de personas como Juan Carlos, abogados y ex jueces. Bien, ya que traes esto a colación, para que no queden dudas, tanto revuelo causó este tema, que la propia Fiscalía Letrada Departamental de Canelones de segundo turno tuvo que salir, quien explica es la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Tuvo que hacer un comunicado a la opinión pública para explicar la actuación justamente de la justicia. Y dice, primero, que a solicitud de la Fiscalía Letrada Departamental de Canelones de segundo turno, a cargo de la doctora Mónica Castro, se condenó a una persona como autor responsable de un delito de homicidio a título de dolo eventual en reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas a la pena de 1 año y 1 mes de prisión efectiva y 3 años y 5 meses de libertad vigilada por un hecho ocurrido el 11 de octubre del 2018. De la investigación realizada, dice este comunicado por Fiscalía,
que cuenta y aclara, como si fuera necesario, con pericias técnicas, la declaración de testigos y del propio imputado, surge claramente que no se reunieron los requisitos necesarios para configurar la causal de legítima defensa. Y en este contexto, el imputado, aconsejado por su defensa, bueno, acepta el acuerdo. Es decir, a ver, no hace falta no tener el expediente para... Es obvio que estamos ante un caso donde si seguimos al pie de la letra lo que está escrito en el artículo 20, ¿cuánto dijo? 6, no configura legítima defensa. La pregunta es, si, la misma que hago en el origen, si hoy y ante la situación que se vive no admitiría una resignificación o reinterpretación, aunque ya existe, porque por algo él interpreta distinto, ¿no?, de la figura de legítima defensa. Vero. Yo creo que evidentemente esta discusión la tenemos que dar, porque lo que está diciendo aquí el ex juez es un tema preocupante y además lo hemos visto cómo también está aplicándose a la propia policía. Antes había una manera y ahora, aquí lo dijo Abdala cuando estuvo el otro día, quien está en contacto como abogado del sindicato policial todos los días. Bueno, hay un mensaje, él decía un sentimiento, evidentemente hay un mensaje claro de los fiscales, de miren que esta cuestión de la legítima defensa de algún modo se va a flexibilizar o se va a rever. Hay un proyecto de ley de Luis Alberto Heber, ¿no?, para modificar esto del artículo 26, donde amplía esto que, por lo que yo tengo entendido, habla del hogar. Amplía para ser más claro a, bueno, las dependencias, cuáles serían esas dependencias, sí, e incluso el comercio. Exacto. Evidentemente lo que tenemos que discutir es qué es lo que vamos a priorizar, porque esta defensa de este comerciante que sale de un lugar que no era el sitio que estaba siendo robado, que ve que los delincuentes se van con las cosas y disparan por la espalda, ¿es la defensa de qué? ¿Del derecho vulnerado de su propiedad privada, del dinero que se estaban llevando, de su seguridad porque entiende que su seguridad está en riesgo? Porque así como están las cosas, está bastante delicado. Lo que estás preguntando ¿es legítima defensa o es hartazgo? Sí, o es hartazgo. ¿o qué estamos defendiendo? ¿Y no vale preguntárselo? Por eso, yo creo que es tiempo de debatirlo, porque hasta ahora yo entendía que la legítima defensa era de la vida. Y creo que lo que está planteando el equipo es, ¿qué es lo que vamos a defender? Un derecho, la propiedad privada es un derecho que puede equipararse a la vida. El tema es que cuando te vienen a robar armados, no está tu vida. No, sacame esa parte. Deja esa parte de lado. Estamos debatiendo este caso. No, pero justamente yo te estoy llevando a otro. Tú planteas. Debatamos otro caso. No, otro caso. Tú estás planteando, por un lado, si legítima defensa aplica solo a la vida o también sería a la propiedad privada. A eso te respondo o te repregunto, para que pueda contestar el fiscal, si hoy en día cuando vienen a atentar contra tu propiedad privada, pero vienen armados, si es inocente o es lógico y de sentido común advertir que van paralelo con tu vida, con el riesgo de vida, porque en realidad la prueba ya está, en este caso, por 40 pesos también te matan. En ese caso no tendríamos esta disyuntiva. Creo que acá la disyuntiva es porque se estaban yendo. Se estaban yendo, pero por eso yo te lo separo del caso. Yo creo que en ese caso que tú planteas, el debate no se daría. No habría debate. No sé. Estaríamos hablando de que su vida está amenazada porque esa persona viene con intenciones de, ¿quién lo sabe? Me parece que allí un juez podría fallar más fácilmente, con un panorama más claro. El tema es este límite que le estamos poniendo a la defensa propia. ¿Propia de qué? La propiedad privada hoy también es. ¿Y qué garantías habría de que cuando se están yendo no se dan vuelta y te dan un tiro? Debatamos entonces ¿Qué eso, pensás? precisamente. Yo creo que primero que los jueces no son seres perfectos, que viven en un mundo único, aislado de la sociedad, que no tienen valores, no tienen ideología, no tienen nada. No son gente que se clona para que sean y fallen todos iguales en todos los casos, porque lo que evidentemente vemos a cada rato, diferencias de opiniones en diferentes casos. Ahí la Suprema Corte de Justicia a veces falla a favor de una cosa, después cambian los integrantes, vuelve a fallar en contra. Es decir, entonces los jueces no son seres asépticos, ni son todos iguales, ni todos interpretan lo mismo en todos los casos. Eso es lo primero. O sea que no se puede decir que este está bien y está mal. Es decir, a mí muchas veces, yo lo he dicho acá, la justicia falla cosas que no me gustan. Justicia, ¿viste? Me la banco, puedo apelar o no, yo qué sé. ¿En esta qué pensás? No sé, pará, eso es la primera. Me parece que es un caso que no hay que homogeneizar, de que van a decir todo lo mismo en todos los casos. No es cierto y no sucede nunca. Lo otro,
yo no divido entre delincuentes y trabajadores, perdóname, pero ahí lo que está pesando más es el tema para mí, está en juego la vida de personas y ahí creo que se sobrevalora, y varias de las preguntas que vos hacés está apuntando a eso, se sobrevalora el tema de la propiedad frente a la vida. Para mí, cualquier vida, aún la de los pichis, los otros, los mafiosos, los delincuentes, llamarlos como quiera, porque todo el mundo lo está hablando lo podemos catalogar de la forma que quieran, ¿tá? La vida vale más que cualquier propiedad privada, de todo el mundo. Ellos también son seres humanos y yo, frente a la vida, no hay propiedad que la anteponga. Eso es lo primero. En este caso concreto, me parece que están en juicio porque se iban y los mató por la espalda. Y sí, los mató por la espalda, evidentemente. Y no estaba en riesgo, porque una cosa es el tipo que se dio vuelta y le tira tiro y este le pegó un tiro y sabía tirar aparentemente. ¿Se acuerdan la mujer que salió a defender a su hija, entró tirando y murió? ¿Tá? Vos decís un caso de que, ¿por qué no tiraron? A veces cuando tiran es peor el remedio que la enfermedad, porque la mujer aquella murió con 7 balazos, creo que fue en Toledo, ¿no? No, en Playa Pascual. Claro, en Ciudad del Plata. Entonces, entendámonos, para mí la vida de los delincuentes o de los trabajadores o de cualquier persona vale más que la propiedad. O sea que yo en este caso creo que puede haber sido excesivo, no lo sé. Sí, sí. Pero acá pero lo que se está debatiendo hoy es que vida vale más. Digo, creo que en los hechos, la propiedad y por qué, no sé qué. Sí, escuchame. No, porque a ver, convengamos. Aquí él habló de los trabajadores y de los delincuentes. Eso, pero pará. ¿Pero eso significa que para vos vale más la vida de uno que de otro? No, por supuesto que no vale, pero estoy analizando el contexto. El trabajador no fue a buscar a nadie, el trabajador no generó ninguna situación. El delincuente sí fue armado a robar. Y así como murió el delincuente, ¿podría haber matado al trabajador? ¿Y era justo que muriera el trabajador, por ejemplo? Aparentemente no. Estos se iban con la caja registradora. Está y ping, de atrás y pará. Macho. A ver, pero por un tema de reacción. Por un tema de segundo. ¿Por qué no lo mató? Y porque el contexto se dio de esa manera, pero perfectamente lo podría haber matado. Si el comerciante sacaba el arma 3 minutos antes, cuando estos estaban en el copamiento, por ejemplo. Contrafáctico puede ser cualquier cosa, es lo que pasó. Frente al hecho concreto, ¿qué pasó? El comerciante no estaba en el copamiento, estaba en una dependencia al lado del local. La corrección que Victoria me hace, citando el comunicado de la Fiscalía, ¿verdad? Y que dice que no se reúnen las condicionantes. ¿Y por qué si no se reúnen las condicionantes, nosotros acá en la televisión vamos a decir que sí, chiquilines? Es la ley, es la norma. La pregunta es si no habría que rever el artículo, no negar lo que dice la ley. La ley está clara. Si no se reúne, además es según tengo entendido, según lo que dice el tape, es un acuerdo a una conclusión a la que llegó el juez con la Fiscalía y también la defensa. La defensa, Fiscalía con defensa. Según el tape. El juez no se mete en los acuerdos. Bueno, quizás el tape estaba equivocado. Según la defensa, bueno, quizás está el tape equivocado, Juan Carlos. Tú me decís que no. No, el tema es así. El juez no llega a un acuerdo. Por eso es Fiscalía y defensa, no es el juez interviniendo en el acuerdo. Al juez, según el Código Nuevo, al juez le presentan cualquier cosa, casi cualquier cosa, y el juez homologa, ¿sí? Así que saquemos al juez del tema. El asunto es, la Fiscalía que sostiene esto y que además porque está en ese cargo, quiere mostrar efectividad, y la defensa que le dice al tipo, bueno, mira, vamos a arreglar acá, porque si no te vas a comer, perdón la expresión, te vas a comer una cana espantosa, porque eso lo manejan los fiscales, te voy a pedir una formalización y te voy a imponer muchos meses de prisión preventiva, y ahí vos vas a pensar si sos inocente o no. Entonces, vamos a arreglar ahora, ¿sí? Pero además, porque el fiscal opine esto, ¿nosotros no podemos opinar lo contrario? Claro que podemos opinar lo contrario. Por otra parte, yo digo, acá una cosa muy interesante. No solo se defiende la vida en este caso, se defiende la libertad. Y por otra parte, lo que decía Victoria, es el hartazgo. Ahí está la libertad coartada de la persona. De cualquier manera, yo lo que no quiero, yéndome un poquitito del tema de la legítima defensa, no quiero que una persona que trabaja todos los días y que está absolutamente socializada, inserta en la sociedad, sea retirada de su lugar de trabajo y inserta en el espantoso sistema penal uruguayo, convirtiendo una persona que no es afín a cometer conductas típicas,
que la convirtamos en una persona afín a realizar conductas típicas. ¿Vio cómo se complicó? Porque entonces... porque todos esperamos que una persona que no es un delincuente. Claro. Bueno, no, pero mató a alguien. No, porque o sea, yo no ¿cuál es la quiero... lectura, ¿no? No quiero estigmatizar. No quiero utilizar la palabra delincuente. No quiero estigmatizar. Entonces digo, no quiero transformar a esa persona, sacarla de su lugar de trabajo de todos los días y ponerla en el sistema carcelario. No quiero. Lamento mucho la muerte de la persona, como decía el panelista por allí, que me parece muy acertado. Y por eso tampoco utilizo la palabra delincuente. Pero una buena forma de no parar a la cárcel es no matar personas. Quiero exculpar a la persona que disparó. Tampoco quiero invitar a la guerra civil. Claro. Por favor, a ver, cuidado con lo que hacemos. No quiero invitar a la guerra civil. Pero lo que dice Alejandro, por ejemplo, dice, señores, para no parar en la cárcel no hay que matar personas. Ahora, para no morir, tampoco hay que ir a robar armado. Pero en este caso no aplica. A ver, permítame ir a tribuna porque después en el próximo bloque la tribuna no va a poder hablar. Y José Luis quería decir algo. A ver, me parece que en el tema de la legítima defensa, los tres elementos son indispensables que se configuren. Es decir, tiene que haber la racionalidad, tiene que haber la proporcionalidad en los medios empleados y tiene que haber una efectiva amenaza. Si eso no existe, y por eso me parece que una cosa es hablar de la flexibilización de la legítima defensa como una causa de justificación. Cuando decimos causa de justificación es lo que dijimos el otro día. Tenés una persona muerta, por lo tanto tenés un homicidio. En este caso incluso se evaluó y se lo puso a título de dolo eventual, que quiere decir que la persona cuando disparó no quería ese resultado, pero igual se dio el caso muerte. Entonces lo que tenés ahí es una persona muerta, tenés un homicidio. Lo único que tenés que evaluar es si es pasible de una pena o no. Por eso es una causa de justificación, lo cual no quiere decir que no tengas un muerto y que no tengas un homicidio. Por lo tanto, es muy sabia la ley penal en ese sentido, en no distinguir si sos trabajador o si no sos trabajador. Sos una persona, como dijo Alfredo recién, que tenés derecho a la vida como la tiene cualquiera. Entonces me parece que la discusión tiene que ser por ese lado. Y la flexibilización para los casos de los ciudadanos, que nos llamamos ciudadanos, a usar un arma, me parece que no puede darse. Al contrario, me parece que se está bajando justamente mucho el tema de la flexibilización para que caigan muchas situaciones dentro de la legítima defensa. Quizá no estamos percibiendo eso, pero un año y un mes de prisión cuando tenés una muerte por la espalda, yo creo que hay una flexibilización, creo que hay cierta consideración del fiscal, del defensor y eventualmente de quien después va a homologar ese acuerdo, en entender de que efectivamente hay que matizar un poquitito y que hay algunas circunstancias que se dan en la legítima defensa. Muchas veces se habla de legítima defensa incompleta, no es este el caso. Pero me parece que se ha flexibilizado, en este caso en particular, el tema de la legítima defensa. Pero no podemos perder esos tres elementos. ¿Por qué no hay que modificar eso? Porque son la garantía máxima a la vida de cada uno de nosotros. Porque si vos flexibilizás eso, podés llegar a caer en cualquier circunstancia a la cual estás expuesto a que cualquiera pueda decir que hay una legítima defensa atacando tu propia vida. A ver, reflexión final de nuestro invitado, por favor. Hay que interpretar mejor el artículo 26 sobre la base de un derecho penal lo más pequeño posible, porque el sistema penal uruguayo es realmente perverso y transforma una persona normal, entre comillas, a ver, que no se me malentienda, en una persona de las que habitualmente entra por estancias largas, por periodos largos, en los establecimientos carcelarios. Muy bien, gracias Fernández Leschini por habernos acompañado en este segmento del programa. Hacemos una pausa y ya regresamos con más reflexiones y opiniones de nuestros panelistas. Ya venimos.